Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La evolución de la pandemia de COVID-19 en Quito causa posiciones contrarias entre el alcalde de la ciudad, Jorge Yunda, y el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Por un lado, Yunda dice que hay un preocupante aumento de la demanda de camas, tanto en hospitalización como en las unidades de cuidados intensivos. El alcalde agrega que la capacidad de la red pública de salud está al tope, por lo que solicitará una reunión urgente al Comité de Operación de Emergencia. A esto se suma que la ciudad registra 82 nuevos casos diarios de COVID-19, según los reportes que emite el Ministerio de Salud, lo que ubica a Quito como la ciudad con mayor número de pacientes en el país. Ceballos, en cambio, dice que la situación en Quito está bajo control, aunque reconoce que hay un ascenso de contagios y un aumento en la demanda de camas, pero los pacientes son atendidos. El ministro explica que la actual demanda de camas y puestos en la UCI se debe a lo que sucedió hace 3 o 4 semanas, es decir, a los contagios que se diagnosticaron a mediados de mayo de 2020. Sin embargo, el propio Ceballos dijo el 26 de mayo que el pico de contagios en Quito se había dado a finales de abril. Ceballos sostiene que la ciudad no debe regresar al semáforo en rojo porque el sistema sanitario no se verá desbordado como ocurrió en Guayaquil. Bueno, ya son las 7:36. Hay que esperar que esta vez las comunicaciones, el internet esté bien, porque ahí nos quejamos públicamente, doctor Álvarez. Qué gusto saludarle, pero lo decimos esto públicamente. Hay una falla en el servicio de internet increíble en estos últimos días y nadie hace nada y nadie informa nada, como sucede, doctor Álvarez, en el tema de la epidemia. Y eso provoca confusión en la ciudadanía, informaciones contradictorias, el alcalde una cosa, el ministro otra totalmente diferente, los técnicos, los científicos, los que saben de la materia como ustedes, doctor, y los académicos dicen otra. Esto provoca confusión, ¿es así la situación? ¿Cómo está, en suma, el estado de cosas? Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar nuevamente con ustedes. Miren, nosotros estamos preocupados por las declaraciones dadas por el sector oficial, por el ministro de la autoridad sanitaria. Vemos que esas declaraciones lo que están creando es un falso sentido de seguridad, está creando un sentido de perder el miedo a la pandemia. Nosotros estamos viviendo un momento muy difícil en la ciudad de Quito. Si bien es cierto, aparentemente la suma el número de pacientes que ha aumentado es bajo, 82, entre comillas, pero eso solamente son aquellos pacientes que han sido detectados positivos. Pero los que se encuentran asintomáticos, los que se encuentran circulando, esos son los problemas, son los que tienen la mayor carga de transmisibilidad y por una situación incluso sin responsabilidad, porque son pacientes que tienen el virus, pero como no tienen ninguna sintomatología, no lo saben. Entonces, nosotros sí estamos preocupados. Mire que tener 621 pacientes aumentados el día de ayer, positivos, en el país, sí es una cifra que nos preocupa. El medir el número de camas solamente con el aumento de pacientes a nivel de Quito, según el dato oficial, no es lo adecuado. Nuestros hospitales son hospitales de referencia nacional. Los hospitales en provincia también están al borde del colapso. El número de camas de cuidados intensivos en provincia es infinitamente menor a los que tenemos en las ciudades grandes como Quito, Cuenca y Guayaquil. Esto hace que los pacientes sean referidos. Nosotros, los hospitales del Instituto de Seguridad Social, los hospitales del Ministerio de Salud Pública, estamos recibiendo pacientes referidos COVID. También hay que tomar en cuenta una situación. El problema de salud, la situación sanitaria no solamente está dada por una patología, por un problema que es extremadamente importante, que es la pandemia del COVID, sino también tenemos pacientes que tienen enfermedades crónicas, las mismas que tienen un histórico muy importante estadísticamente hablando de los fallecimientos a nivel anual. Hablamos de enfermedades coronarias, enfermedades neurológicas, problemas crónicos como hipertensión, diabetes,
accidentes de tránsito incluso, que pueden aumentar, que involucran también o presentan también una demanda al sistema sanitario, y en este momento estamos con problemas en darle una atención adecuada, una solución adecuada a estos pacientes no COVID. Doctora Álvarez, buenos días, le saluda Licenia. El ministro ha dicho que entiende la preocupación de los médicos, pero que es cierto que hay un aumento muy grande en la demanda de camas, pero que eso no significa que no hayan, que tienen un plan de varios ejes para atender esta emergencia, y que habla todas las mañanas con los diferentes jefes de cuidados intensivos de los hospitales, y que en este momento dice que tiene aproximadamente 15 camas de UCI disponibles en Quito, que hay un tiempo de espera, que no es perfecta la adaptación, pero que en realidad sí hay camas, que los brotes que se han dado en Quito y en diferentes puntos del país son brotes pequeños. Bueno, nosotros hemos sido muy categóricos. Creemos que eso de minimizar el riesgo que tiene esta infección de esta pandemia del COVID-19 es algo que no se lo debe hacer. Si bien aparentemente, como le dije, el número de pacientes no es elevado, pero también tenemos cifras en las que se ha demostrado que el número de pacientes hospitalizados, tanto con estado estable y con pronóstico reservado, ha ido igualmente aumentando de una manera sostenida. El problema es que las camas, tenemos una suerte de cama caliente, es decir, vamos, como lo dijo el mismo ministro, las camas se desocupan o porque el paciente fallece o porque el paciente se recupera y va a hospitalización, a cuidados intermedios. Pero este es la constante es esta. Nosotros estamos con una suerte de cama caliente que se va renovando cada momento, y ese es el problema, porque no tenemos la capacidad de tener camas disponibles incluso para pacientes COVID, porque sí, en verdad hay una lista de espera que necesitan, que están con ventiladores, que están en unidades de críticos y necesitan unidades de cuidados intensivos. Y lo que le dije, pacientes no COVID que también necesitan cuidados intensivos. Un paciente infartado, un paciente con un accidente cerebrovascular, obviamente necesita cuidados intensivos, y si tenemos solamente 15 camas en una ciudad que tiene sus hospitales de referencia nacional, para nosotros sí es preocupante esa situación. Lo que, claro, y lo que no se está viendo es esa otra realidad de las otras patologías, porque es verdad, se atiende COVID, pero no se está atendiendo a las otras patologías. Ayer el doctor Simón Cas de la UTE señalaba, el doctor Álvarez, que la epidemia en el país no está controlada, no solamente en Pichincha, y que esto podría provocar en un momento determinado que gente de los alrededores de Pichincha, por ejemplo, como la Tacunga, ciudades cercanas de otras provincias, demanden la utilización del sistema sanitario de la provincia de Pichincha o de Quito. Esto obviamente va a poner en mayores aprietos a la situación sanitaria de la capital de la República. ¿Esto puede suceder en un momento determinado? Bueno, hemos visto que en ningún lugar del mundo la pandemia está controlada. Tenemos datos incluso de China, donde se hablaba que ya se había vencido el COVID, en los cuales hay una situación muy riesgosa en la capital, en Pekín. Incluso están hablando de un brote que es muy peligroso y se han suspendido vuelos. En la misma Nueva Zelanda, que aparentemente decía que estaba libre de COVID, ya se han reportado nuevos casos de COVID-19. Entonces, decir que la situación está controlada no es lo adecuado. Estamos trabajando en ese sentido. En la ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha, el crecimiento no es un crecimiento exponencial ni es un crecimiento vertical, pero sí es un crecimiento sostenido que a nosotros nos preocupa. Usted puede ir viendo cómo ha ido aumentando la estadística de pacientes que te contábamos hace un mes y medio, con un promedio de 7.8 a 8% de pacientes infectados con COVID a nivel nacional. Hoy llegan al día de ayer, en el último reporte, llegamos al 14%. Esto quiere decir que hay un aumento sostenido. El problema es que no tenemos vacunas, no tenemos un tratamiento adecuado. Lo único que tenemos que hacer es trabajar en la contención y la mitigación de la transmisión y dar estas expectativas muy positivas y muy optimistas, crean una suerte de relajamiento en la población. Y lo que nosotros tenemos que trabajar en este momento es en la comunidad.
en darle el empoderamiento a la comunidad, que la comunidad sienta la responsabilidad, la disciplina y la solidaridad que tiene que tener en evitar las acciones irresponsables de atentar contra aquellas medidas de contención y de protección biosanitarias, las mascarillas, evitar estar en grupos. Ya viene el Día del Padre, ya se están organizando fiestas en las urbanizaciones, etcétera, y esto hace que cada momento sea un repunte. Cuando nosotros tengamos controlada la pandemia será cuando nosotros trabajemos con la comunidad. Si nosotros no trabajamos con la comunidad, si nos dedicamos a aumentar camas en los hospitales, esa no es la solución. La solución es trabajar en el primer nivel, regresar al primer nivel, trabajar en promoción, prevención y educación en la salud respecto a la situación de la transmisibilidad y cómo evitar el aumento de los casos en el trabajo de la comunidad. Doctora Álvarez, sin duda el sector de Quito más afectado es el sur de la ciudad, pero el ministro dice que allí ya se ha generado una especie de inmunidad. ¿Cómo entender esto cuando resulta que los sectores o los casos, un mayor número de casos se concentra en esa zona de Quito por un lado, y él también asegura que la velocidad del contagio que se da en Quito es muy diferente a lo que ocurrió en su momento en Guayaquil y que por eso la situación no sería tan grave? ¿Cómo entender esto? Bueno, nosotros sí se habla de una situación de una inmunidad de rebaño, una inmunidad comunitaria. Es alguna experiencia que se ha tenido, Suecia aportó en ese sentido, se ha tenido experiencias no muy favorables en esa situación, que la verdad es esa, sin vacunas, sin tratamiento, lo único que esperamos es que exista esa sostenibilidad, esa contención y esa acción para que la transmisión sea contenida, no sea de una manera vertical, no sea de una manera exponencial, porque ahí ningún sistema sanitario responde. Pero el problema nosotros es que tenemos una transmisión sostenida, que no va haciendo una meseta sostenida, sino siempre va hacia arriba. Y eso hace que nosotros tengamos que más demanda de pacientes hospitalarios. No es lo mismo que en Guayaquil. En Guayaquil hubo un pico, pero exponencial, terrorífico, que incluso se tomó al sistema sanitario a traspié y no hubo una respuesta adecuada. Aquí ha habido medidas de contención, hemos trabajado en ese sentido, ha habido un proceso de aislamiento, pero la situación no se la puede poner a siempre el aislamiento. Se hablaba de que nuevamente se puede regresar a un semáforo rojo, pero nosotros no sabemos a ciencia cierta dónde son los sectores que más tienen los pacientes infectados, porque imagínense, yo estaba haciendo un análisis y tenemos en la ciudad de Quito, tenemos alrededor, en la provincia de Pichincha no llegamos ni al 0.1% de pacientes infectados con respecto a la población general de la provincia. Y llegamos en las pruebas a nivel nacional, creo que estamos a las 150,000 pruebas, que no llegamos ni al 1% de pruebas tomadas a nivel nacional. Entonces, no tenemos una realidad, no podemos hacer una proyección en ese sentido. Lo ideal es que tengamos definidas con una masificación de pruebas, tanto PCR como pruebas rápidas, y definir cuáles son los sectores calientes, las zonas rojas de infección, y trabajar en ese sentido en la comunidad. Se puede hacer estos aislamientos, estas cuarentenas específicas en esas zonas para evitar esta situación, este efecto colateral que tiene la pandemia, que es en la economía. Hay que ser claros en ese sentido. Lastimosamente, el paciente que se encuentra en un aislamiento domiciliario se encuentra abandonado a su suerte. Y hemos visto por experiencias, incluso experiencias propias, que el aislamiento es tal que en algún momento el poblador o la familia, el jefe de familia decide: o nos morimos de hambre o nos morimos de COVID, y tenemos que salir a la calle a buscar alimento, a buscar medicinas, y eso es lo que ocasiona, y esa es la respuesta que hemos tenido a aquellos pacientes que se los han encontrado o han fallecido en la vía pública. La mayor parte de los casos no es por irresponsabilidad, la mayor parte de los casos es por la necesidad, por el abandono que sufrimos. Y ahí regresamos al trabajo comunitario, porque la comunidad tiene que ser solidaria también con sus compañeros, con sus habitantes de su sector, de su zona, de su barrio, para también no solamente
tener una función policial ni de pesquisa, sino tener una función solidaria, en que detecten las familias, si es que esas familias tienen problemas de salud, si se han incrementado los síntomas, coordinar con el centro de salud cercano para que exista una atención adecuada. Si esa familia necesita una necesidad de alimentos, una necesidad de medicación, pues que la comunidad se movilice para ayudar a esa familia. No que la familia salga hacia afuera y sea un elemento de transmisibilidad, sino que la comunidad tenga este proceso de autodefensa con solidaridad. Esa es la palabra que mágica en este momento, la clave, la solidaridad entre todos los ecuatorianos y una solidaridad mundial. Es una de las estrategias de la Organización Mundial de la Salud para mitigar y contener el avance del virus. Ahora, cuando el contagio es comunitario, doctor, como ya todos lo sabemos, ¿está bien abandonar de manera casi total esto del cerco epidemiológico? Porque si yo sé que un familiar mío está con COVID, evidentemente la posibilidad de contagio de toda mi familia está ahí latente. Y en el sector donde yo vivo puede producirse niveles de contagio. ¿No sería bueno entonces que se sostenga esta medida del cerco epidemiológico? ¿O no? Bueno, el cerco epidemiológico y el aislamiento domiciliario es la base, es esa, ¿no? El objetivo es tener en el domicilio una cuarentena selectiva y para que ninguno de los miembros de la familia pueda salir, porque tanto el paciente positivo, el que está infectado, se convierte en un paciente positivo y los otros miembros de la familia se convierten en contactos y los contactos los contactos directos tienen que ser aislados en ese momento. Lo que usted habla y lo que yo le dije anteriormente, sí, se hace eso, pero no existe un control, no existe un acompañamiento en ese sentido. La familia puede tener la voluntad y la responsabilidad de mantenerse en la casa, pero mantenerse 21 a 28 días en un hogar, pues es tener un gueto propio. No puede salir, no ingresa tampoco los alimentos. Entonces llega un momento en que se decide, si es que no hay una solidaridad, si no tiene familiares, si está abandonado a su suerte, hay un momento en que se decide en esa familia, pues tengo que salir a la tienda, tengo que salir a hacer las compras, porque si no salgo, se muere de hambre mi familia. Entonces ese es el problema. Por eso nosotros hemos dicho y estamos trabajando en ese sentido, en que se debe dar regresar la vista al sistema primario, al sistema de atención primaria, a hacer campañas de promoción, prevención y trabajar con la comunidad, organizar a los vigilantes epidemiológicos comunitarios, no con una función que le diga de pesquisa, sino con una función solidaria en ese sentido. Este es el momento de la unidad y de la solidaridad de todos los ecuatorianos. Entonces ahí podemos decir que estamos avanzando, que estamos empezando a trabajar para controlar la transmisibilidad del virus. Estamos trabajando en la contención y la mitigación de la transmisibilidad. Si no hacemos eso, vamos a seguir abarrotándonos de pacientes, vamos a tener las necesidades de camas en cuidados intensivos hospitalarios, las necesidades de trabajadores de la salud. Los trabajadores de la salud nos vamos a seguir infectando. Entonces hay que romper este círculo vicioso. ¿Y por dónde podemos romper este círculo vicioso? Es por la base, que es la comunidad. Esa es la única solución que nosotros creemos. Toda esa aquella de brazos o de estudios sobre los medicamentos ya son para tratar a los pacientes infectados. Y eso está a largo plazo y no hay un tratamiento efectivo, no hay vacuna. Lo que sí tenemos que hacer es mitigar. No podemos aislar a todo un país, aislarlo de una manera definitiva, porque pasa lo que está sucediendo aquí, lo que ha sucedido en el mundo. La necesidad vence a la responsabilidad y el miembro de la familia tiene que salir a buscar la manera de mantener a su familia, a buscar los alimentos, a buscar las medicinas. Y por último, tiene incluso la necesidad de salir a que le den atención, porque llamar al 171 o al 911 a veces tiene respuesta, pero una respuesta que no se llega a un nivel en que exista una respuesta hacia el domicilio. Simplemente es verbal, ya le van a atender, usted tiene turno para tal, y nunca llega a eso. Y mucho más el problema de las tomas de las muestras en los domicilios, que a veces es una situación imposible. Doctor Álvarez, ¿por qué no se está haciendo el número correcto de pruebas, el número adecuado de pruebas
tomando en cuenta que del lado oficial se ha anunciado que llegaron préstamos, que hay dinero, que hay recursos para enfrentar la situación sanitaria. Por el lado local, en el municipio se hablaba de 100.000 pruebas, se decía que iban a hacer 1.500 pruebas al día. ¿Por qué no se está haciendo? ¿Qué está pasando con eso? No estamos en capacidad de hacer esas pruebas, no estamos en capacidad de dar los resultados en un momento oportuno. ¿Qué es lo que está pasando? Porque si no tenemos las pruebas y esas cifras no están siendo reales con lo que está pasando en el país. Bueno, tenemos dos problemas. La una es la situación en que los reactivos para las pruebas PCR están siendo escasos en algunos países, como en Alemania, suspendieron la exportación porque todo está en consumo interno. Entonces, esa es una de las situaciones, la poca de oferta en el mercado de estas pruebas y la gran demanda que es la una. La otra es que no se han hecho las compras adecuadas. Lastimosamente, todos estos recursos se han desviado en la epidemia más grande que hemos tenido y la más irresponsable y que afecta incluso a los derechos y que caería en un delito de lesa humanidad, que es utilizar y aprovecharse de esta emergencia sanitaria, aprovecharse de estos recursos para enriquecerse. La corrupción es otro de los elementos que se hace, se compran pruebas, pero no se compran con los elementos adecuados. Se tienen almacenadas 100.000 pruebas que algunas ya tienen un cierto tiempo de caducidad, está cerca de la fecha de caducidad, no se las puede hacer de la manera adecuada porque faltaron, entre comillas, comprar otros insumos para la realización. Se hablaba de 1.500 que hacía el municipio, no se llega ni a las 3.500 realizadas en todo el tiempo que tenemos. Entonces, ¿quién está sufriendo en esta situación? Es la población. En este momento hay mucha incertidumbre, hay mucha desazón, mucha ira en la población, porque un pequeño segmento de personas, un reducido número ha tratado y se ha enriquecido, aprovechándose del dolor del pueblo, aprovechándose de esta enfermedad, y nosotros lo consideramos esta situación algo irresponsable, algo fuera de todo contexto, algo inhumano, y que debe ser catalogado como un delito no de peculado, no de asociación ilícita o de delincuencia organizada, sino como un delito de lesa humanidad, porque eso es aprovecharse de los fondos en este momento de pandemia, donde tenemos cada día más muertos, sobrepasamos los 653 fallecidos, aprobarse de esos recursos para enriquecerse. Eso es un acto de lesa humanidad, un delito de lesa humanidad. Doctor Álvarez, ¿usted coincide con el criterio del técnico de la UTE en el sentido de que la primera semana de julio se podrá ver el impacto que ha tenido esto de regresar, o mejor dicho, de ubicarse en el semáforo amarillo y la curva de la pandemia pues va a incrementarse? ¿Usted cree que serán estos días donde se pueda ver ese impacto? Completamente de acuerdo. El estudio realizado por los epidemiólogos y los saludistas, los investigadores de la UTE es el adecuado, se basa en una evidencia científica que es el tiempo de evolución, el tiempo de el periodo de incubación del virus producto de estudios científicos internacionales basados en evidencias. Entonces sí, habíamos pensado nosotros que desde el 21 de junio hasta la primera semana de la primera y máximo segunda semana de julio, estaríamos recién viendo o analizando o teniendo el pico de este problema de un proceso, de un cambio, de un aislamiento a un distanciamiento en un trabajo hacia la comunidad. Eso es claro, se hace de una manera política, se decide de 3 a 4 días hacer el cambio de semáforo, pero sin un trabajo en la comunidad, sin un trabajo de promoción y en la comunidad de trabajar para que asuma la responsabilidad. En este momento lo que nosotros más estamos viendo es una política de bajar el nivel de tensión, el nivel de expectativa que tiene la población, crear un falso sentimiento de seguridad, y eso a lo largo implicará un relajamiento en las medidas de seguridad de la comunidad y por ende un aumento del nivel de los casos, porque nosotros queremos trabajar en la comunidad, queremos mantener esa relación, que los profesionales de la salud, que los trabajadores de la salud
seamos en la comunidad facilitadores y promotores de un proceso de educación y formación de líderes comunitarios, de vigilantes epidemiológicos, para que ellos sean los portavoces, que ellos trabajen en territorio, en las acciones que debe cumplir la comunidad para mitigar la transmisibilidad del COVID-19. Doctor Álvarez, para finalizar, ¿cómo está la situación de los médicos? Usted hace algunas semanas denunciaba que habían presiones, que existían amenazas en el sector de la salud, por lo que ustedes se ven forzados a decir que es la verdad, que es lo que está ocurriendo al interior de los hospitales. ¿Cómo está esa situación? ¿Están más tranquilos? ¿Continúan las presiones? ¿Están abastecidos de insumos médicos? ¿Cómo están enfrentando ya de forma más precisa esta situación? Bueno, continuamos con el problema de los equipos de protección personal. Si bien puede haber una dotación específica en las unidades, en las bodegas, al igual que las camas son equipos calientes, mientras más pacientes tengamos, más necesidad de equipos tengamos. Hemos tenido denuncias de algunos compañeros, pero puedo decirlo en este momento, el Colegio Médico ha enviado las protestas o comunicados reclamando el derecho que tenemos a utilizar equipo de protección personal. Puedo decirle que hemos tenido una respuesta favorable en un hospital del Instituto de Ecuatoriano de Seguridad Social, que tuvimos un problema la semana pasada, enviamos una comunicación, tuvimos la respuesta, se solucionó ese problema. Estamos trabajando en ese sentido, no es el momento que tengamos que hacer un proceso de confrontación. Creemos que el diálogo es lo más importante. Todas aquellas medidas que ayuden en contener la transmisión hacia el profesional de la salud son buenas, pero a pesar de eso tenemos fallecimientos. Lastimosamente, este fin de semana tuvimos el gremio médico, tuvo 2 golpes duros. Falleció nuestro vicepresidente, el doctor Osvaldo Ceballos, vicepresidente de la Federación Médica, falleció en la provincia de Manabí por COVID-19. Eso fue el día sábado, y el día domingo falleció el doctor Osvaldo Ventimilla, presidente del Colegio Médico del Oro. Esto es un reflejo de que todavía tenemos ese problema de que nuestros compañeros siguen cayendo, siguen infectándose. En este momento, ayer conocimos que el presidente del Tribunal de Honor del Colegio Médico dio positivo para COVID-19. Uno de nuestros compañeros que trabajaba en Ibarra es miembro del directorio, también dio positivo, y así todos los días nos vamos enterando que muchos compañeros van dando positivo. El problema no es solamente la situación de la afección, o a veces que puedan estar sintomáticos. Es grande, a veces la mayor parte de nuestros compañeros están asintomáticos o tienen sintomatología leve, pero eso también afecta, porque según estudios de la Organización Mundial de la Salud, cuando un médico se infecta, un médico de primera línea, existe el riesgo de que 10 pacientes tengan mayor probabilidades de muerte. Esa es la relación cuando un profesional de la salud se infecta, cuando deja de trabajar. Y mucho más en un país donde tenemos históricamente un déficit de médicos especialistas, un déficit de médicos, y estamos también sujetos a una reducción del Estado, en los cuales tampoco se ha ayudado el sector de salud, a pesar de que estamos en pandemia, en una epidemia y en una emergencia sanitaria. Muchísimas gracias, doctor. Solo una cosa más, doctor Álvarez. Desde que comenzó esta emergencia sanitaria por el coronavirus, ¿cuántas personas dentro del personal de salud están infectadas y han fallecido? ¿Tienen cifras actuales de esta situación? Nosotros tenemos cifras oficiales, no las transmitimos, no las compartimos y tampoco las reproducimos, porque creemos que son cifras que no están de acuerdo a la realidad. Hay sobre los 120 muertos solamente de profesión de médicos a nivel nacional. Como le digo, nosotros tampoco queremos que se nos vea, lastimosamente, cada vez que fallece un médico se habla de que ha fallecido un héroe. No es así. Falleció un ser humano, falleció un hombre, una mujer que atrás de ellos tenían una familia, y falleció. Hay aumento de profesionales, hay aumento de pacientes positivos, un aumento sostenido. No hemos llegado a un plan de contención. Los equipos de protección están haciendo se los tiene que ir ahorrando, se los tiene que ir reutilizando. Y eso es muy importante. En 3 meses los médicos están constantes, no solamente es el agotamiento
el agotamiento mental, y ese agotamiento mental hace que nosotros tengamos una disminución de nuestras. Lamentamos que nos ubicó la señal al final. Al final es la señal del doctor. Sí, pero creo que está comprendido el mensaje, que es un mensaje muy preocupante, por cierto, esto de que hay gran cantidad de médicos que siguen falleciendo, y tras de ellos, en efecto, no hay héroes. Hay padres de familia, hay seres humanos que dejan un cúmulo de problemas, de problemáticas tras suyo, y son los que están en primera línea. A ellos hay que atenderlos, pero de manera emergente y completa, sin duda. Liz, terminamos aquí la entrevista con el doctor Víctor Álvarez. Le agradecemos muchísimo al doctor Víctor Manuel Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, por esta información. Esa es la realidad, no la decimos nosotros, lo dicen los médicos. Eso es lo que está pasando en el país, en la ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones de lo que dicen los galenos y lo que dicen las autoridades. Amigas y amigos, luego de instantes iniciamos una entrevista con el legislador Valle, que está listo. Ya volvemos. Punto Noticias, apasionados por las noticias.